pero el presidente está empeñado en la paz. Él es el presidente de la paz y por eso mantendremos esa presión de forma económica. Esto tendrá un impacto significativo. Simplemente continuaremos asfixiando al CGRI. El presidente de la paz. 13 soldados estadounidenses muertos, bombardeos, ataques aéreos, noches de misiles, lanchas en el Caribe destruidas con sobrevivientes, sobrevivientes que después fueron rematados. Publicaciones en redes sociales pidiendo destruir las instalaciones eléctricas, los puentes, la infraestructura de todo un país, firmado por Donald J. Trump, el presidente de la paz. Pero vamos a mirar qué está diciendo la gente. Una encuesta de la Universidad Marquette, publicada hoy mismo, lo dice sin rodeos, el 60% de los estadounidenses desaprueba a Donald Trump, el 61% desaprueba los ataques militares contra Irán, y más del 70% de los independientes, no los demócratas, los independientes, están en contra de esta guerra. El pueblo habló. Y mientras tanto, Irán ni siquiera le contesta el teléfono a Donald Trump. ¿Qué pasó? La Casa Blanca le mandó a Irán una lista de condiciones que quería que Teherán aprobara antes de sentarse a negociar. Pasaron los días sin respuesta, días enteros de silencio absoluto. J.D. Vance tenía el Air Force 2 listo en la pista, esperando despegar hacia Islamabad para la segunda ronda de negociaciones. Donald Trump dijo en público, ahí con micrófono en mano, que J.D. Vance ya estaba en camino a Pakistán. Pero J.D. Vance pues seguía ahí en Washington esperando. El Air Force 2, el que lleva al vicepresidente encendido y sin a dónde ir. ¿Qué dijo Irán? Que no van a negociar por las demandas excesivas, las expectativas irreales, los cambios constantes de postura, las contradicciones repetidas y el bloqueo naval que ellos consideran una violación del cese al fuego. Traducción: no confiamos en ustedes. Y mientras tanto, si ese bloqueo continúa, el estrecho de Hormuz se cierra. ¿Y Donald Trump qué hizo ante ese plantón monumental que le metió Irán? Publicó esto en Truth Social con su firma ahí. Voy a citar textual lo que dijo. Dado que el gobierno de Irán se encuentra gravemente dividido, se nos ha solicitado que suspendamos nuestro ataque contra Irán hasta que sus líderes y representantes presenten una propuesta unificada. Fíjense bien en esa frase, se nos ha solicitado. Pakistán tuvo que pedirle a Trump que no atacara porque si no, esto se salía de control completamente. Pero lo más revelador de esa declaración no es lo que dice, es lo que confiesa sin querer. Irán no tiene una posición unificada, Irán no sabe qué quiere, Irán no está respondiendo. Le repito, Irán no está respondiendo. Donald Trump extendió el cese al fuego porque la otra parte ni siquiera se dignó a aparecer en la mesa. Y ahí fue cuando algo le hirvió por dentro a Donald Trump, porque mientras el mundo entero se preguntaba si habría guerra o paz, si J.D. Vance volaría o no volaría, si Irán respondería o no respondería, bueno, Donald Trump estaba en Truth Social insultando al consejo editorial de Wall Street Journal. ¿Por qué? Porque un periodista llamado Elliot Kaufman escribió un artículo de opinión titulado «Los iraníes se burlan de Trump». Eso fue suficiente para que el presidente de los Estados Unidos, en medio de una guerra activa, dedicara varios párrafos a llamarle idiota a un periodista, a invocar a Barack Obama, a listar todos los daños que le hizo a Irán como si fuera una hoja de vida y a terminar declarando que el Wall Street Journal ya no es lectura obligatoria. Yo les pregunto, ¿eso es lo que hace un presidente que tiene el control de la situación? ¿Lo que hace un hombre que sabe en el fondo que los iraníes sí se están burlando de él y no puede aguantarlo? Hay una diferencia enorme entre ser el presidente que termina una guerra y ser el presidente que inició una guerra que ahora no sabe cómo terminar. John Kerry, secretario de Estado de los Estados Unidos durante 4 años, el hombre que negoció personalmente el acuerdo nuclear con Irán en 2015, el que se sentó frente a frente con los iraníes, el que conoce cómo piensan, cómo negocian y hasta dónde ceden. Bueno, pues John Kerry fue y le dijo a Stephen Colbert, esta guerra no tenía que librarse. O más, algo que duele más todavía. Netanyahu nos presentó también el caso de la guerra con Irán. La respuesta fue no. Obama dijo no. George Bush dijo no. Biden dijo no. Él dice que la predicción era el cambio de régimen, que el pueblo se levantaría y nada de eso ocurrió. Y remata diciendo, nos mintieron sobre de qué se trataba esa guerra. Y remató con esto. La lección de Vietnam e Irak es no le mientan al pueblo estadounidense, no les pidan que envíen a sus hijos e hijas a pelear. Amigo, lo dijo el hombre que más sabe de Irán en todo el gobierno de los Estados Unidos, en un gobierno anterior, en horario estelar, sin que nadie de la Casa Blanca haya podido rebatirle una sola palabra hasta ahora.
Bueno, la que ven en pantalla es Marjorie Taylor Greene, tal vez ustedes la conocen, no es una analista militar, no es su perfil, todos lo sabemos, pero cuando la congresista que durante años fue la fan número uno de Donald Trump, bueno, la que defendió absolutamente todo lo que él hizo, la que peleó con medio Congreso por lealtad a su líder, cuando esa misma mujer publica esto, atención, la guerra de Trump y Bibi, o sea, Netanyahu, en Irán, no solo está agotando profundamente nuestras reservas de armas, sino que también está abriendo el camino para que China tome Taiwán. Esta guerra necesita terminar ahora. Bueno, como les dije, cuando uno ve esto, pues no puede ignorarlo no porque ella sea estratega, sino porque cuando hasta ella lo dice en voz alta, pues algo muy serio está pasando dentro del Partido Republicano. Algo que todavía no está saliendo a la luz. Este era un dato nada más que quería traer, así que sigamos. Ahora bien, mientras todo esto pasa, hay una pregunta que muy poca gente está haciendo. ¿Quién está realmente manejando la política exterior de esta Casa Blanca? Esta semana circuló en redes sociales una declaración de Ana Kasparian, conductora de John Turks, diciendo esto, que Susie Wiles, la jefa de gabinete de Donald Trump, fue literalmente el gerente o la gerente de campaña de Benjamin Netanyahu y que los activos israelíes han infiltrado todos los aspectos del gobierno de los Estados Unidos. Obvio, yo vi eso y pues no lo publiqué de inmediato porque pues una afirmación así hay que ir, verificarla. Ustedes me conocen, aquí no tragamos entero. Entonces me fui al Washington Post, una de las fuentes periodísticas más serias de Estados Unidos, y esto es lo que encontré. El dato tiene base real, pero Ana Kasparian lo exageró un poquito. La verdad verificada es esta. Susie Wiles, la mujer más poderosa en la Casa Blanca después de Donald Trump, la que controla quién entra y quién sale del despacho Oval, sí viajó a Jerusalén en 2020 como parte de un equipo enviado por Trump para asesorar la campaña de reelección de Benjamin Netanyahu. Y ojo a este otro dato. Ella trabajó junto a otros asesores republicanos para transformar los eventos de Netanyahu en mitines muy al estilo de Donald Trump. No fue la gerente de campaña, pero sí fue asesora. Pero aquí está lo que sí es un hecho sin exageración. Miren, la jefe de gabinete de los Estados Unidos, en medio de una guerra activa contra Irán, tiene vínculos directos y documentados con el primer ministro israelí que empujó esta guerra. Esto no es una teoría de conspiración. Eso es el Washington Post, con nombre, apellido y fecha. Y en cualquier otro gobierno, en cualquier otra administración, ese conflicto de interés habría generado audiencias en el Congreso. También investigaciones titulares durante semanas. Aquí, pues, silencio absoluto. Ahí se los dejo. Dato para reflexionar. Amigos, ahora viene lo que a mí personalmente me revuelve el estómago porque resulta, y esto lo publicó la BBC el 20 de abril con datos, con cifras, con fechas exactas, resulta que mientras los soldados morían, alguien estaba ganando muchísimo dinero. La BBC examinó los datos de volumen de transacciones en los mercados financieros y los comparó con los anuncios públicos de Donald Trump que afectaron la bolsa. Y encontró un patrón consistente, repetido, documentado. Alzas pronunciadas en los mercados, minutos antes de que Donald Trump publicara algo en redes sociales, no horas, minutos. Vamos a los casos concretos porque aquí los detalles son todo. Caso número 1, 9 de marzo del 2026. Donald Trump da una entrevista a CBS News y dice que la guerra con Irán está prácticamente acabada. El mercado petrolero se desploma un 25% con esa noticia. El público se enteró de esa entrevista a las 19:16, hora de Greenwich, cuando un periodista la mencionó en X. Pero los datos del mercado muestran un número enorme de apuestas vaticinando exactamente esa caída del petróleo a las 18:29, 47 minutos antes. Alguien sabía lo que Donald Trump iba a decir antes de que Donald Trump lo dijera. Caso número 2, 23 de marzo del 2026. Donald Trump publica en Truth Social que hay conversaciones muy buenas con Irán sobre una resolución completa de las hostilidades. Los mercados se disparan, el petróleo cae. 14 minutos antes de ese mensaje hubo un número inusualmente alto de apuestas sobre el precio del crudo estadounidense. Un analista le dijo a la BBC, y cito, que el movimiento bursátil parecía anormal sin ninguna duda. Caso número 3, 9 de abril del 2025. ¿Recuerdan el famoso día de la liberación? Los aranceles masivos que hundieron los mercados de todo el mundo durante días y luego Donald Trump anunció una pausa de 90 días. El índice Standard & Poor's 500 saltó un 9.5% ese día, una de las alzas más grandes en un solo día de la Segunda Guerra Mundial. Antes de ese anuncio, el número de contratos de bolsa saltó a más de 10,000 por minuto. A primera hora del día había estado en unos cientos. Alguien apostó más de $2 millones a que el mercado subiría ese día, después de 7 días consecutivos de pérdidas. Total, ganaron casi $20 millones.
Varios senadores demócratas escribieron a la SEC, o sea, la Comisión Reguladora de Bolsa, pidiendo una investigación y la respuesta de la SEC fue ninguna. Un portavoz dijo que no haría comentarios. La Casa Blanca tampoco respondió. Caso número 4, 3 de enero del 2026, la captura de Maduro. En diciembre del 2025 se crea una cuenta en Polymarket, una plataforma de apuestas en línea, llamada Burdensome Mix. El 2 de enero apuesta $32.500 a que Nicolás Maduro sería destituido antes de finales de enero. Al día siguiente, el 3 de enero, Maduro es capturado por fuerzas especiales de los Estados Unidos. Burdensome Mix ganó $436.000 en un solo día. Poco después, la cuenta cambió su nombre de usuario y no ha colocado más apuestas desde entonces. Bueno, ¿para qué más apuestas con todo lo que se ganó? Caso número 5, 28 de febrero del 2026, los ataques contra Irán. En febrero, se crean 6 cuentas nuevas en Polymarket. Las 6 apuestan a que habrá un ataque de Estados Unidos contra Irán antes del 28 de febrero. Cuando Donald Trump confirmó los ataques esa madrugada, las 6 cuentas ganaron en conjunto $1.2 millones. 5 de esas 6 cuentas no han vuelto a apostar desde entonces. ¿Para qué? Pues para que no la rastreen, para que no le sacan el seguimiento. Bueno, yo les pregunto, ¿cuántas veces puede alguien adivinar exactamente lo que Donald Trump va a anunciar? Exactamente cuándo lo va a anunciar y apostar millones de dólares justo antes. Una vez, coincidencia. 2 veces, suerte. 5 veces, con fechas exactas, con minutos de diferencia, con millones de dólares en juego. Bueno, ¿y quién está investigando esto? El tráfico de información privilegiada es ilegal en Estados Unidos desde 1933. En 2012 se extendió esa ley para incluir a funcionarios del gobierno. Hasta hoy nadie ha sido procesado bajo esa ley. Nunca, ni una sola vez. La SEC no habla, la Casa Blanca no responde. La CFTC, el regulador de los mercados de pronósticos, dice que tiene tolerancia cero para el fraude, tolerancia cero, pero cero investigaciones. Y hay un detalle más que de pronto no puedo dejar pasar. Donald Trump Jr., el hijo del presidente Donald Trump, es inversionista en Polymarket y forma parte de su consejo asesor. También es asesor estratégico de Kalshi, otra plataforma de apuestas similar. El hijo del hombre cuyos anuncios mueven los mercados tiene participación en las plataformas donde se apuesta sobre esos mismos anuncios. Yo no sé cómo le llaman ustedes a eso. Yo lo llamo mafia descarada, pero esa fue la frase de ayer, no la vamos a utilizar hoy. Vamos con el siguiente bloque. Bueno, hay algo que está pasando al otro lado del Atlántico. Está pasando algo histórico. Europa está construyendo su propio ejército y no lo digo como metáfora, lo digo literalmente. El ministro de Defensa alemán Boris Pistorius subió a un podio esta semana y dijo esto sin rodeos. Nuestra ambición debe ser convertirnos en el ejército convencional más fuerte de Europa. Bueno, y luego dijo algo que dejó pensando a muchos. Nuestro objetivo rector es al menos 460.000 efectivos desplegables, fuerzas activas y reservas combinadas. Alemania, el país que después de la Segunda Guerra Mundial juró que nunca más tendría un ejército de esa magnitud, el país que durante décadas dependió del paraguas militar de los Estados Unidos, el país que durante generaciones le tuvo terror cultural a la palabra rearme. Ese país está construyendo el ejército más grande de Europa, o quiere construir el ejército más grande de Europa. ¿Y por qué? Bueno, yo les soy sincero, no es porque de repente Alemania se volvió belicosa, es porque Donald Trump les enseñó algo que ningún presidente les había enseñado antes, que el paraguas de la OTAN puede cerrarse de un día para otro, si al inquilino de la Casa Blanca se le da la gana. Cuando el vecino más grande del barrio deja de ser confiable, bueno, los demás dejan de llamarle, construyen su propia cerca, instalan su propia alarma, y eso es exactamente lo que está pasando en Europa en este momento. Y dentro de 10 años, cuando los historiadores escriban sobre este momento, bueno, van a señalar a Donald Trump como el presidente que sin quererlo le dio a Europa la razón que necesitaba para independizarse militarmente de Estados Unidos. Eso es como cuando uno se divorcia convencido de que su pareja nunca será mejor sin usted y luego se la encuentra en el gimnasio más bonita, toda cambiada, hablando 3 idiomas, con departamento nuevo y un ejército de 460.000 hombres detrás de ella. Bueno, algo así será el legado en el viejo continente que va a dejar Donald Trump. Algunos dicen que a veces los divorcios son necesarios. No sé. Cambiamos de tema, pero no cambiamos de tono. Pam Bondi, la exfiscal general de los Estados Unidos, se está negando a declarar ante el Comité de Supervisión del Congreso, sin consecuencias, sin citaciones que se cumplan, sin nadie que la obligue a sentarse frente a una cámara y responder preguntas bajo juramento. ¿Y por qué? Bueno, porque el Partido Republicano que controla ese comité decidió que la mejor manera de protegerla era convertir el Congreso en una farsa. El congresista Robert García lo dijo.
El presidente Comer y los líderes republicanos están cancelando audiencias reales y las están reemplazando por lo que ellos llaman mesas redondas. ¿Qué es una mesa redonda en el Congreso? Es una reunioncita ahí sin reglas, sin mociones, sin citaciones, sin testigos bajo juramento. Una conversación de café disfrazada de audiencia congresional. La congresista Yasamin Ansari fue más directa todavía. Ella dijo que los republicanos han dejado de celebrar audiencias del Comité de Supervisión para ayudar a Pam Bondi a evitar rendir cuentas, y lo llamó por su nombre: el encubrimiento más escandaloso en la historia de los Estados Unidos. Miren, yo les soy sincero, cuando un miembro del Congreso usa esas palabras, el encubrimiento más escandaloso en la historia de los Estados Unidos, uno podría pensar que es exageración política, ¿no? Pues son los oponentes, es la oposición. Pero el congresista Maxwell Alejandro Frost lo confirmó con los números. 7 mociones bipartidistas, 18 citaciones exitosas, y ahora, justo cuando empezaban a tener resultados, la Casa Blanca y el speaker del Congreso les cortaron las alas. Cambiemos de tema, pero bueno, quiero hablarles de algo que está pasando en Estados Unidos, que es muy grave y que muy poca gente está conectando con todo lo que hemos visto hoy. Científicos estadounidenses vinculados a programas nucleares y aeroespaciales clasificados, desaparecidos, muertos y en circunstancias que nadie termina de explicar. No es uno, no son dos, son al menos 10. Incluso científicos con acceso a información clasificada sobre el arsenal nuclear de Estados Unidos. 10 personas vinculadas a lo más sensible que tiene Estados Unidos en materia de seguridad nacional. Muertas o desaparecidas en menos de 3 años. El FBI confirmó que está liderando la investigación. La NASA está coordinando con agencias federales. El Departamento de Energía dijo que está mirando el asunto. El secretario de Energía, Chris Wright, dijo en Fox News Sunday que hay una investigación formal en marcha, pero que todavía no han encontrado nada alarmante. ¿Y quién está investigando esto en el Congreso? James Comer, el presidente del Comité de Supervisión, el mismo que cancela audiencias para proteger a Pam Bondi. Bueno, Comer apareció en News Nation y la periodista le preguntó directamente: ¿deberían los científicos en campos clasificados estar preocupados? Escuchen la respuesta de James Comer, presidente del Comité de Supervisión del Congreso de los Estados Unidos. Bueno, creo que sí. Todos los sospechosos habituales, China, Corea del Norte, Irán, Rusia, están en la lista, pero hay muchos países de Europa del Este que también podrían estar involucrados. O podría ser una coincidencia. Podría ser una coincidencia. Miren, este es el hombre a cargo de la investigación, tirando nombres al aire, en televisión, así, sin una sola pista concreta, sin un solo dato verificado. Para los enemigos extranjeros, teorías y especulación. Para los funcionarios corruptos del propio gobierno, silencio y protección. Bien, dijimos al principio de este episodio que íbamos a hablar de la mafia descarada en acción. Ahora les presento la otra cara de esa misma moneda. Atención a esto. Todd Blanche, el abogado personal de Donald Trump durante sus procesos penales, el hombre que lo defendió en los tribunales cuando estaba acusado de 34 cargos, ese mismo hombre es hoy fiscal general adjunto de los Estados Unidos. Y esta semana Blanche, se paró frente a las cámaras con una acusación que dejó a más de uno con la boca abierta. El Departamento de Justicia, acaba de acusar formalmente al Centro Legal de Pobreza del Sur, la organización que durante 55 años fue el mayor obstáculo legal contra el supremacismo blanco en Estados Unidos, la que llevó a la quiebra a grupos del Ku Klux Klan con demandas judiciales, la que los persiguió en los tribunales durante muchas décadas. ¿Y cuál es el cargo? Que esta organización pagaba informantes infiltrados dentro de grupos extremistas para reportar sus actividades a las autoridades. Bueno, eso es exactamente lo que hace el FBI, eso es lo que hace la CIA, es lo que hacen todas las agencias de inteligencia del mundo: infiltrar grupos peligrosos para monitorizarlos, pagarle a alguien dentro para saber qué están planeando. Pero Todd Blanche tomó esa práctica estándar y la reencuadró como fraude a los donantes. Dijo, y cito lo que él dijo, CPLC estaba manufacturando el extremismo que pretende combatir pagando fuentes para avivar el odio racial. Y aquí está el detalle que lo delata todo. Esta investigación había sido abierta años atrás y cerrada durante la administración Biden. Donald Trump llegó, la revivió y le ordenó a Todd Blanche que la convirtiera en una acusación formal. Ahora, ¿por qué acusar a toda la organización y no a individuos específicos? Bueno, esa pregunta se la hicieron varios medios ahí a Todd Blanche en la conferencia de prensa que ustedes están viendo ahí. No hubo una respuesta clara, porque la respuesta clara es esta. El objetivo no es la justicia, el objetivo es destruir institucionalmente al CPLC, liquidarlo, dejarlo sin recursos, sin reputación y sin capacidad de operar, justo antes de las elecciones de 2026. Esa es la jugada.
Esa es la jugada, limpia, quirúrgica y completamente descarada. Y junto a Blanche, en ese podio, pues Kash Patel, director del FBI, el hombre que llegó al cargo prometiendo usar el FBI para investigar a los enemigos de Donald Trump, el que tiene una lista pública de personas a las que llama el Estado profundo. Bueno, el mismo Kash Patel que estaba semanas atrás en los Juegos Olímpicos con cerveza en mano, en modo, digamos, representación institucional. Ustedes vieron las imágenes en el camerino, el tipo tomando cerveza, todo esto. Yo no voy a decir que un funcionario del gobierno no puede ir a apoyar al equipo de su país, está bien, es legítimo, los atletas se lo merecen, obviamente, pero hay una imagen que no puedo quitarme de la cabeza y es a Kash Patel allá bebiendo cerveza, tomándose fotos, mientras en Estados Unidos desaparecen científicos nucleares, mientras Pam Bondi se niega a declarar ante el Congreso. Y luego ese mismo hombre se para frente a las cámaras en el Departamento de Justicia con cara de fiscal implacable y dice esto: nunca me he embriagado en el trabajo, que vengan, los veré en la corte, soy el primero en entrar, soy el último en salir, dijo Kash Patel, director del FBI, aclarando públicamente que no llega borracho al trabajo. Eso no necesita comentario. Salgamos un momento de Washington porque, bueno, hay una imagen que esta semana recorrió el mundo entero y que, pues a mí personalmente me genera una mezcla de vergüenza ajena y una indignación profunda. Javier Milei, presidente de Argentina, en un escenario en Israel, cantando, bailando, con micrófono en mano, sonriendo para las cámaras. Milei bailando en Israel. Yo entiendo que un jefe de Estado puede tener momentos de distensión, que puede asistir a eventos, que puede mostrar afecto por un país aliado. Está bien, obviamente, lo acepto, pero hay un contexto que no puedo ignorar. Y aquí es donde el baile deja de ser simpático y se convierte en algo mucho más difícil de ver. Porque mientras Milei bailaba en ese escenario, esto estaba pasando en Argentina. El oro del Banco Central, las reservas del Estado argentino, más de $1.000 millones en lingotes entre 31 y 37 toneladas, sacados del país sin que el gobierno diera una sola explicación pública. Sin decir a dónde fueron, sin decir bajo qué condiciones, nada. ¿Y cuál fue la versión oficial cuando los medios y la oposición empezaron a preguntar? Que el oro se usó como colateral, o sea, como garantía para obtener préstamos internacionales y refinanciar la deuda. Y un crítico del gobierno pues lo resumió mejor que nadie. Dijo, eso es como empeñar las joyas de la abuela, das el oro a cambio de dólares, luego toca devolver los dólares para recuperar el oro. Si no tiene los dólares, la casa de empeño se queda con el oro. Y lo más grave, cuando la Auditoría General de la Nación pidió información sobre esos lingotes, cuántos salieron, a dónde fueron, qué seguros se contrataron, qué tasas se están pagando, el Banco Central respondió que era información reservada. El oro del pueblo argentino reservado, sin explicación, sin rendición de cuentas. Y encima, pues una jueza federal en Estados Unidos le ordenó al gobierno de Milei que informara dónde está ese oro, porque los fondos buitre que litigan contra Argentina quieren saber si pueden embargarlo. Bueno, yo no sé cómo termina esa historia. Puede que Milei tenga razón y que sea la única salida para evitar un default. Puede que sea la jugada más arriesgada de un presidente argentino en décadas. Puede que los dos escenarios sean ciertos al mismo tiempo. Lo que sí sé es esto: cuando un presidente saca el oro de su país en secreto, le dice a los organismos de control que esa información es reservada y una jueza extranjera tiene que ordenarle que explique dónde están los lingotes. Bueno, ese presidente no debería estar bailando en ningún escenario. Debería estar dando explicaciones. Bueno, encerramos con esto porque hay algo que está pasando en el tablero geopolítico mundial que Donald Trump no entiende, que probablemente nunca va a entender y que va a definir las próximas décadas de la historia internacional. Turquía, un país que lleva décadas siendo el miembro más incómodo de la OTAN, el que bloquea adhesiones, el que negocia con Rusia mientras es aliado de Occidente, el que juega en varios tableros al mismo tiempo. Bueno, ese país está tomando un protagonismo histórico que nadie esperaba. Esta semana, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, estuvo en Ankara reunido con el presidente Erdogan. Y Erdogan dijo algo que resume perfectamente el momento que estamos viviendo. Dijo que la guerra de Irán ha llevado a la región a un punto muerto geoestratégico y que la comunidad internacional debe intensificar sus esfuerzos diplomáticos para ponerle fin. Fíjense quién está diciendo eso, no un líder europeo, no un demócrata estadounidense. Erdogan, el aliado de Donald Trump en la OTAN, que hasta hace poco era tratado como un socio no muy confiable, pero necesario. Ese hombre le está diciendo al mundo que la guerra de Donald Trump e Israel llegó a un callejón sin salida. Y hay más, la cumbre de la OTAN de 2026 se va a celebrar en Ankara. En julio, en territorio turco, Turquía, el país que tiene más tropas en la OTAN después de Estados Unidos, será el anfitrión del evento más importante de la alianza de este año. ¿Y saben qué significa eso en términos prácticos? Que Erdogan pues, va a estar sentado en la cabecera de la mesa, que Turquía va a marcar la agenda, que un país que mantiene relaciones con Rusia,
que media entre Ucrania y Moscú, que se niega a aplicar sanciones europeas, va a ser el centro de la conversación sobre el futuro de la seguridad occidental. Eso no habría pasado en un mundo donde Estados Unidos pues todavía ejercía un liderazgo claro y predecible. Pero ese mundo ya no existe. Rudd lo dijo en la reunión con Erdogan sin ambigüedad. La OTAN siempre hará lo que sea necesario para defender a Turquía y a todos sus aliados. Sin mencionar a Washington, sin esperar instrucciones de la Casa Blanca, la OTAN hablando por sí misma. Así que mientras el presidente de los Estados Unidos espera que Irán le conteste el teléfono, bueno, el secretario general de la OTAN ya está en Turquía construyendo el mundo que viene después de esta guerra, sin pedirle permiso a nadie. Y eso, amigos, es la jugada política más importante de todas las que hemos visto hoy. El poder no desaparece, simplemente se mueve hacia donde alguien está dispuesto a ejercerlo. Hoy ese alguien no está en Washington. ¿A ustedes les ha pasado que a veces uno siente que con todo lo que está pasando en el mundo estamos metidos como en una especie de callejón sin salida, que uno mira las noticias y siente que no hay por dónde salir? Bueno, yo lo he sentido, se los digo con honestidad. Por eso esa es mi frase para hoy. Callejón sin salida. Gracias a los que me mandaron sus consejos y recetas para el tinnitus. 4 años aguantando esto, pero ahí vamos. Muchas bendiciones a todos ustedes y nos vemos en el próximo video de La Jugada Política. Un abrazo fuerte para todos ustedes. Hasta pronto.